Biografía. Rigoberta Menchú Tum nació en Chimel, comunidad del municipio de San Miguel Uspatán, en Guatemala. Rigoberta es una activista de origen guatemalteca que nació en el año 1959. Sus progenitores, Vicente Menchú y Juana Tum, formaron una numerosa familia campesina originaria de la etnia maya quiché. A la temprana edad de 5 años, empezó a trabajar junto con sus padres en grandes fincas de poderosas familias del momento, y con el paso del tiempo se dedicó profesionalmente al cuidado doméstico de otras familias en la capital guatemalteca. Su infancia y adolescencia estuvo marcada por problemas como la pobreza, el racismo y las violentas represiones del gobierno militar de Fernando Romeo Lucas García, que provocó, entre otras cosas, la tortura y asesinato de varios miembros de su familia. Rigoberta optó por la vía pacífica para buscar la renuncia del gobierno militar y denunciar la violencia de los derechos humanos. Para huir de la situación caótica del momento, se exilió a México y allí publicó en 1983 su autobiografía titulada Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Esta obra incluye numerosas reflexiones acerca de lo que vivió, así como la evolución cultural de los pueblos indígenas. Tras la publicación de su obra, Rigoberta recorrió el mundo para difundir su mensaje y llegó hasta la Organización de Naciones Unidas. Con el apoyo de varias personalidades como Desmond Tutu, recibió el Nobel de la Paz en 1992. Contexto histórico. Nos situamos en Guatemala, concretamente en el año 1959, año en el que nace Rigoberta. Acaba de finalizar el conflicto México-Guatemala y destacamos que se estaba dando a cabo la Guerra Fría, conflicto que hizo que se desencadenara la Guerra Civil de Guatemala, que duraría 36 años. Cuando nace Menchú, Manuel Ydígoras Fuentes se encontraba al poder de la República, con el Partido de Reconciliación Democrática Nacional. Muchos tenían deseo de derrocar al presidente, lo que dio lugar a numerosas sublevaciones, provocando una crisis política, iniciándose así las guerrillas en la ciudad de Guatemala. Debido a esta situación de crisis y a las grandes diferencias sociales, hay un golpe de Estado de la mano de Juan José Arévalo, y con esto se vuelve a la democracia. Tras las elecciones, Julio César Méndez Montenegro sale como presidente. El desarrollo de la industria provoca que las personas emigren a la capital, dando lugar al surgimiento de barrios chabolas. Es un periodo marcado por las protestas y la represión violenta. Ya en la década de los 80, cuando Rigoberta tenía 21 años, se forma la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y la represión política alcanza su máximo esplendor, de la mano del presidente Efraín Ríos Montt. Las personas más afectadas fueron los indígenas. Esta guerra civil fue empeorando poco a poco, haciendo que los ciudadanos de las zonas rurales cada vez se vieran más afectados. Todas estas violaciones de libertades hicieron que Estados Unidos cortara toda ayuda militar hacia Guatemala, lo que provocó que Marco Vinicio Cerezo Arévalo subiera al poder. En 1990 seguía esa guerra civil, a pesar de haber vuelto a la democracia con Arévalo. Álvaro Arzú hizo que Guatemala firmara un acuerdo de paz firme y duradera, aunque a día de hoy esto se aleja bastante de la realidad. La pobreza, las deficiencias sanitarias y educativas y el analfabetismo son algunos de los problemas que todavía podemos observar en este país, concentrados sobre todo en las zonas más rurales, que es donde se encuentra la población maya. Actividad profesional. La actividad profesional de Rigoberta Menchú comienza a la edad de 5 años, trabajando en una finca de café. Fue a los 19 cuando empieza a militar en el Comité de Unidad Campesina. Actualmente es política en el partido Encuentro por Guatemala Frente Amplio, además de ser activista de los derechos humanos y embajadora de buena voluntad de la UNESCO. También se le considera escritora y autobiógrafa. Activismo. Rigoberta Menchú, en su lucha por la paz, se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, provocando su persecución y, por ende, el exilio en México. Al darse cuenta de la realidad social y política que sufría Guatemala, inicia una campaña pacífica de denuncia del régimen de la época, el cual violaba los derechos humanos de los campesinos indígenas, según cuenta Flor Velázquez en un artículo publicado en la revista Rebelión.
Cuando llega a México, Rigoberta Menchú publica su autobiografía en 1983, permitiendo que su mensaje recorra el mundo y siendo escuchada finalmente por las Naciones Unidas. Según se explica en la página oficial de Nobel Prize, con el tiempo la activista comenzó a favorecer una política de reconciliación con las autoridades y Noruega sirvió como intermediario en las negociaciones entre el gobierno y las organizaciones guerrilleras. Finalmente, la propia Rigoberta Menchú se convirtió en embajadora de la ONU para los pueblos indígenas del mundo. Cine y literatura. En cuanto al terreno literario, Rigoberta Menchú tiene numerosos libros publicados hasta la fecha, los cuales, y ordenados cronológicamente y por relevancia, estarían dispuestos de la siguiente manera. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, de 1983, su primer libro autobiográfico en lo que explicaba todo el sufrimiento vivido hasta el momento. Rigoberta, la nieta de los mayas, de 1998, en el que nos habla de la evolución histórica de su pueblo. El clamor de la tierra, en el año 2000. En esta nueva publicación, la autora hace un llamamiento a los pueblos para que se organicen para luchar contra las injusticias que sufren. Hacia una cultura de paz, en el 2002, donde busca que todos los pueblos unidos busquen la paz. Agua y humanidad, una existencia recíproca, en el 2008, una de sus últimas obras destacadas fue escrita en relación al medio ambiente y cómo los indígenas explotaban las fuentes acuíferas. Y por último, en cuanto al sector del cine, Rigoberta Menchú tiene 3 películas estrenadas hasta la fecha como parte del reparto: Cuando las montañas tiemblan, de 1983, The Ambassador, de 2005, y El renacimiento de los mayas, en 2012, un documental que habla de la evolución de la gloriosa civilización maya, la invasión de los españoles y las fuertes represiones, rematando con su desaparición. Críticas y controversia. En 1999 se publicó un artículo en El País donde se explicaba el notable escándalo que había provocado David Stoll con su libro Rigoberta Menchú y la historia de todos los guatemaltecos pobres, donde se cuestiona la exactitud de los datos biográficos que hicieron de la indígena guatemalteca el Premio Nobel de la Paz de 1992. Según el autor, Rigoberta se convierte en espectadora de tragedias a las que no asistió y se atribuye unos dramas vitales que no ha vivido. Sin embargo, en contraposición con Stoll, la coautora de la primera autobiografía del Premio Nobel, Elizabeth Burgo, tras haber acogido en su casa a Menchú con el objetivo de entrevistarla en 1982, no dudó en la veracidad de los hechos descritos por la entrevistada. A pesar de esto, tras pasar 15 años, la escritora cuenta que a finales de la década de los 80 comenzó a recibir informaciones que desmentían el relato de Rigoberta. Fue la época en la que Rigoberta Menchú comenzaba su campaña de promoción como candidata al Nobel. A Elizabeth ya no quisieron asociarla con ella por miedo a que pudiese ensuciar el nombre de la candidata. De todo esto podemos decir que hoy en día las inexactitudes, las medias verdades o las mentiras de Rigoberta Menchú pueden desacreditar no solo a su persona, sino a todo un movimiento de los indios en Centroamérica. Últimos años. A día de hoy, Rigoberta Menchú tiene 61 años y continúa con su lucha por los derechos humanos. Su nombre sigue saliendo en los medios de comunicación, debido tanto a sus acciones como a las entrevistas que ofrece. Rigoberta cuenta con perfiles tanto en Facebook como Twitter, donde vemos que es muy activa. Uno de los ejemplos donde podemos ver a Rigoberta en los medios es la noticia publicada por Europa Press el 11 de febrero de este año 2020, donde Rigoberta fue elegida por la Fundación Women's Week como mujer líder. Premios y condecoraciones. En 1991 hicieron a Rigoberta Menchú acreedora del Premio Nobel de la Paz por su destacada lucha por los derechos de los pueblos indígenas en su país y especialmente por sus denuncias sobre los horrores cometidos contra la población durante la Guerra Civil en Guatemala. Tras ganar el Premio Nobel de la Paz, Menchú aparece en el libro Guinness de los récords como la ganadora más joven del galardón, además de ser la primera mujer en recibirlo. Unos años más tarde, en 1998, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, junto con más activistas defensores de los derechos humanos y la mujer. En 2006, fue embajadora de la buena voluntad de la UNESCO y en 2014 Rigoberta recibió el Premio
Odebrecht para el Desarrollo Sostenible. En la presentación de proyectos, la activista llamó a los presentes a pensar de manera sostenible al destacar la importancia de la participación de los jóvenes en este proceso y su contribución a las comunidades con las que conviven. Una de las críticas que podemos encontrar es que Rigoberta no suele dar su opinión de forma clara, por lo que puede llegar a transmitir inseguridad o desconfianza a la gente, ya que en muchas entrevistas que ha dado trata de ser muy neutral y no llega a posicionar su opinión de forma clara. Sin embargo, esto puede llegar a ser entendible, ya que lo que interpretamos es que Menchú lo que busca es no entrar en polémicas que dañen su imagen. Tras la investigación realizada, hemos llegado a la conclusión de que Rigoberta Menchú es una mujer referente mundialmente conocida, que ha luchado y lucha por los derechos humanos. Pensamos que la labor que llevó a cabo durante el régimen dictatorial de Guatemala por defender los derechos del pueblo indígena fue una gran muestra de valentía y coraje. La situación era complicada, agravándose aún más por el simple hecho de ser mujer. No obstante, no se dio por vencida en su lucha. Por ello, nos mantenemos en la afirmación de que todas y cada una de las acciones en su lucha por la defensa de los derechos humanos y de la mujer han sido reveladoras para todo el mundo y que, por tanto, el Premio Nobel de la Paz a su nombre fue realmente legítimo. Rigoberta Menchú es una mujer luchadora que, a pesar de todas las dificultades que ha encontrado en el camino, siempre ha tenido fuerza para seguir adelante y a día de hoy es un ejemplo a seguir por todos nosotros.